pues creo que tenemos muchísimo material como para iniciar el debate. Sé que ha habido bastantes comentarios y preguntas por el chat, entonces creo que Pablo, ¿verdad?, se ha estado ocupando un poquito de organizar las preguntas y comentarios. Sí. Pablo, ¿quieres hacernos un resumen o pasarnos un poquito ordenadamente, si acaso? Bueno. Y luego vemos cómo nos organizamos para ir respondiendo. Quizás le damos luego, bueno, a ver cómo lo ves tú, Pablo, y luego lo... Vale, pues te digo, lo del orden va a ser un poco complicado porque ha habido un poco de desorden en las preguntas, es decir, han surgido todas a última hora, con lo cual ha sido muy precipitado la toma de notas. Pero bueno, para seguir el orden y seguir el orden de las ponencias, empezando por Ana, por lo tanto, pues Lola, que está aquí con nosotros, se sorprende de que el sujeto de la vulneración de derechos humanos de las personas prostituidas sean los estados, las leyes, la policía, los vecinos, pero no se mencionan a los empresarios y mucho menos se menciona a los clientes. Esa es una pregunta para Ana, pero que también podría ser general, ¿no? Sí, si quieres vas respondiendo, Ana. Sí, voy respondiendo. Sí, yo me las he apuntado aquí más o menos las que yo creía que debía responder. No es que sean los sujetos, es que es responsabilidad de los estados el poner en marcha medidas, leyes y políticas que protejan a un grupo de personas a las que se les está violando sus derechos. Violando sus derechos por la policía, por los clientes, por los empresarios, en algunos lugares donde Amnistía ha hecho investigaciones, miembros de su propia comunidad, incluso familiares. O sea, el espectro de vulneración de derechos, por supuesto, que pasa por clientes y empresarios y muchísimos otros más. El Estado es el responsable de poner en práctica esas leyes que protejan a este grupo. A eso nos referimos. Por supuesto que no nos hemos dejado los clientes fuera. Y aprovecho también para responder otra, Pablo, que se refiere a los clientes. La compra de sexo no es un derecho humano. Amnistía no se va a pronunciar sobre si los clientes tienen o no derecho a comprar sexo. Entonces, no es un derecho humano y no nos vamos a pronunciar. Te lo agradezco, Ana, porque no sabía cómo plantear esa pregunta de forma literal y no quería leerla de forma literal. Me has ayudado. Vale. Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Podría responder yo también un poquito? Es que además no es cierto, no es cierto. Hemos expuesto el caso de Evelyn Rochelle, en que ella misma se rechazó unas condiciones abusivas por parte de los empresarios y que solo recibió asistencia legal por parte primero de Colectivo Etaira y después de Sindicato Otras, y la hemos puesto como ejemplo de persona que adquirió sus derechos, pero que desafortunadamente es una excepción. Y lo que estamos diciendo es que sin una legislación que nos proteja, suceden esos abusos. Pero no solo esto, hemos dicho también que a raíz de la criminalización de las compañeras de la calle están teniendo que aceptar a clientes desagradables, ¿vale?, y exigentes y prácticas que en otros casos no aceptarían. ¿Qué significa esto? Que cuanto más se nos deje al margen de la ley y cuanto más se nos criminalice, más indefensas estamos ante los abusos, ya sea de empresarios o ya sea de clientes. Aquí nadie está ni romantizando nada ni defendiendo nada. Estamos queriendo pedir la misma condición que el resto de ciudadanos, que es tener una legislación que nos ampare frente a los abusos, ¿vale? Y me gustaría, por favor, que cuando se planteen las preguntas, se planteen en función de lo que realmente decimos, no de la caricatura que se hace de las regulacionistas. Eso es lo que me gustaría pedir, porque si no, esto es un diálogo de besugos. No es un debate. Ya está, gracias. Gracias, Carolina. Ana, otra pregunta. Bueno, hay varias que creo que han entrado al final sobre amnistía. Yo tenía una también apuntada y me gustaría también hacértela porque creo que es relevante. Hemos hablado de todas las discrepancias que hay entre la concepción de, evidentemente, de prohibicionismo, abolicionismo, regulacionismo, entre todos los estados, los ayuntamientos, etcétera. Pero no existe claramente una política, o sea, un marco
jurídico internacional, de derecho internacional, que regule el trabajo sexual, con lo cual generar una política para amnistía, pero también unas políticas, o sea, unos marcos jurídicos nacionales o regionales es muy complicado. ¿Se puede trabajar en generar un marco internacional de derecho internacional jurídico para regular el trabajo sexual o es algo imposible? Bueno, yo creo que es importante que nos ciñamos a la política de Amnistía Internacional. Amnistía no se posiciona sobre el regulacionismo, no va a trabajar sobre el derecho al regulacionismo, porque no pensamos, y nuestras investigaciones así lo constatan, que el regulacionismo sea la solución a las violaciones de derechos humanos que están sufriendo las trabajadoras sexuales. Como he dicho, y como ha explicado muy bien Carolina, en Holanda, por ejemplo, hay un sistema regulacionista donde las mujeres sufren violaciones de derechos humanos. Por tanto, ahí Amnistía no va a entrar, no. No, pero lo que me refiero es que exista un marco jurídico de derecho internacional que regule el trabajo sexual independientemente del posicionamiento que tenga ese marco jurídico. Pero me refiero, al igual que en otros derechos humanos, existe un marco jurídico internacional, de derecho internacional muy marcado, muy regulado, con el cual las directrices del derecho nacional se pueden articular con mayor claridad. En el trabajo sexual no existe un marco jurídico internacional. Yo creo que en el derecho internacional, el marco internacional sí que da un marco de protección para las trabajadoras sexuales. Hay otra pregunta que también puedo enlazar, Sí. que decía que cómo que existe un sindicato, otras, que si el sindicato es para la patronal y entonces que si estamos hablando de los proxenetas. Allí yo pediría un poquitín de respeto en las preguntas también, ¿no? Porque cuando hablamos de proxenetas estamos hablando de explotadores sexuales y aquí no estamos hablando de explotadores sexuales, eso para empezar. Después, no es necesaria una patronal para que haya un sindicato. El derecho a la sindicación es un derecho humano y eso sí está en el marco de las leyes internacionales, independientemente de que la actividad esté regulada o no. De hecho, hay ahora recientemente un sindicato para autónomos, no hay una patronal. O sea, sindicato de manteros. Hay un marco de normas internacionales a las que sí nos podemos agarrar para proteger a este grupo vulnerable. Solamente tenemos que recogerlas todas, ¿no? Una pregunta para Carolina. Entiendo que va dirigida a ella porque no lo iba directamente, pero sí entiendo que es para ella. Desde ahí, Guadalajara, nos dicen que si el trabajo fuera en prostíbulos, si el trabajo sexual fuese, entiendo que exclusivamente en prostíbulos, y teniendo en cuenta los derechos que estáis reclamando, ¿sería mejor y preferible para el colectivo? No entiendo la pregunta, que si solo se dieran prostíbulos sería mejor para el colectivo. Sí, pues no. Entiendo que lo que quiere decir es que si fuese un trabajo en recintos, no sé, en calle, etcétera. Eso es lo que estamos precisamente criticando del regulacionismo y por eso no nos declaramos regulacionistas. En los países regulacionistas, los empresarios del sexo han hecho una legislación a su medida, en que solo puedes trabajar en las zonas rojas, como he dicho antes. ¿Esto qué significa? Que todo servicio de prostitución se lo ha montado de tal manera que les deje un beneficio. Nosotras queremos que, si queremos trabajar en nuestra casa, tengamos ese derecho a hacerlo, obviamente siempre respetando unas normas de convivencia con los vecinos, de no trabajar a determinadas horas, no hacer ruido, etcétera. De acuerdo, que suponemos que estas son las cosas que molestan, que los clientes no toquen al timbre a las 4 de la mañana, etcétera. ¿De acuerdo? Queremos que si las compañeras quieren captar clientela en la calle, lo hagan. Porque al fin y al cabo, la gente que capta clientela en la calle muchas veces son gente que no puede pedir una gran cuantía por sus servicios. Si tú no puedes pedir 100 euros por un servicio, difícilmente vas a poder mantener toda una infraestructura. Nuestras compañeras de la calle dicen, nosotras queremos trabajar sin molestar y sin ser molestadas, es decir, que les cedan unos espacios en la ciudad, en las afueras, donde sea, donde ellas puedan hacer su trabajo. Eso sí, espacios
que no sean los espacios solitarios, inseguros, oscuros, apartadas las unas de las otras, que es donde van a trabajar en los países abolicionistas. En Francia, por ejemplo, no dejan de morir mujeres. Desde que se aceptó la ley, desde que se implantó la ley abolicionista, tenemos el caso de Vanessa Campos. Siempre ha habido prostitución en el bosque de Bolonia, en París, pero es que desde que se aceptó esta ley, las compañeras se van a trabajar a lugares cada vez más adentrados y más peligrosos de este bosque. ¿De acuerdo? A mí la prostitución de calle no me parece nada malo. Para las personas que tienen el trabajo sexual, que lo conciben de una forma más anormalizada, entiendo que les puede resultar violento. Para nosotras no, para ellas tampoco. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que aquí lo que hay es un choque de subjetividades y de moral, pero realmente ni están haciendo daño a nadie ni se lo están haciendo a sí mismas. Todo lo contrario, cuando se las expulsa de ahí es cuando al final se aprueban leyes que las acaban poniendo entre la espada y la pared. Igual que cuando se criminaliza la contratación de servicios sexuales en la calle. Nuestras compañeras tienen que ir a lugares que las dejan muy vulnerables, en situaciones muy vulnerables. Carolina, vamos a seguir porque luego vamos a dejar espacio para el debate en directo, por así decir. Pero voy a enlazar una pregunta que nos hace Álvaro a ti y a Miquel, y ya seguimos luego con Miquel. Y la pregunta es, ¿consideráis que habéis elegido con plena libertad ejercer el trabajo sexual? ¿Es realmente un trabajo que se elige libremente frente a alternativas laborales que no dan para sobrevivir con sueldo digno? Y os agradece mucho vuestras experiencias que habéis contado. ¿Puedo contestar yo primero? Ya que Carola hablaba. Yo creo que mientras exista el capitalismo, esta fantasía de elegir libremente el trabajo es un poco filosofar, porque es una filosofía, es un planteamiento filosófico que se hace solamente en estos casos, ¿no? Entonces, se plantea solo cuando el trabajo sexual, que se podría extrapolar a lo mejor a limpiarle el culo a gente mayor por 965 euros. Y yo he planteado esta cuestión muchísimas veces en una sala llena de gente joven conmigo y se sorprendería la gente, la cantidad de gente que prefiere hacer trabajo sexual que limpiar, bueno, que tampoco quiero decir aquí que limpiarle el culo a una persona mayor ya es malo, ¿no? Pero que es una cosa que también choca y que mucha gente no está dispuesta a hacer, o dejarse las articulaciones cambiando 60 camas en 8 horas, como hacen las Kellys y tienen que tomarse pastillas. Yo creo que las Kellys tampoco eligen libremente el trabajo. Yo creo que la gente precarizada no elige libremente el trabajo. Yo, como he puesto mi experiencia personal, que creo que es una pieza del puzzle, porque yo siempre digo, siempre me dicen, es que tú no eres representativo, o a Carol dice, es que no eres representativo, ¿no? Porque estamos súper, soy privilegiado, ¿no? Porque también se ha creado un binomio, ¿no? Desde el abolicionismo más radical, que la persona que sale, da la cara y cuenta su historia es un privilegiado y la persona que está a lo mejor en la sombra o que no se atreve a salir por el estigma y la violencia estructural es una víctima. Entonces, yo quería plantear eso, que mucha gente yo creo que la gente no elige libremente el trabajo. Yo creo que hay que comer, hay que pagar facturas y ya está. ¿Sabes? Entonces, esa es la cuestión. Yo sé que choca, pero eso es como me he planteado yo. Y yo no he tenido, mucha de la violencia, creo que fue en el estudio este de Noruega que leí que el 83% de las trabajadoras sexuales, cuando se le preguntaba qué clase de violencia era la que sufrían con más frecuencia, el 83% decía el estigma. Gente que le escupía por la calle, gente que le negaba, yo qué sé, que no le negaba la mano, que no le permite acceder a servicios básicos. Eso es lo que más te choca, es lo que más te afecta. Es decir, cuando antes he leído la cuestión esta de por qué no se habla de los clientes, es que el cliente malo muchas veces está envalentonado por las políticas sociales que se hacen. Yo no iría a la policía si me pasase algo malo, mientras que en Nueva Zelanda sí que iría, porque sé que me va a garantizar mis derechos humanos. Pero aquí, en Noruega o en Francia, que yo estuve una semana en Francia en 2019, no me atrevería a ir a la policía, porque sé perfectamente que no me garantizarían mis derechos humanos, y ya de una mujer ni te digo. Entonces, eso envalentona a los clientes malos, como decía Carol. Entonces, ¿sabes? Ese miedo, muchas veces del abolicionismo se habla de las secuelas, ¿no? Las secuelas muchas veces son violencia estructural, violencia policial, clientes envalentonados por las circunstancias y las leyes coercitivas. Entonces, la libertad yo creo que es una ilusión.
No estaría de acuerdo Ayuso, pero yo sí. Yo estoy de acuerdo que la libertad es una ilusión en un régimen capitalista que te obliga a pagar las facturas. Y perdona que me haya extendido No, tanto. gracias, Miquel. No sé si Carolina tiene que añadir algo a esto. Sí, vamos a ver, si cogemos la libertad, ¿no?, de tener como muchas opciones, al final escoger aquella que a una persona le llena, ¿no?, le hace feliz, aquel trabajo donde se realiza, estamos diciendo que solo es legítima la decisión de un mínimo porcentaje de la población, que es la clase media de los países occidentales. ¿Qué porcentaje de la población es este con respecto al resto de la población mundial? Entonces, ¿qué pasa? ¿Deslegitimamos las opciones del resto? Les tutelamos porque han escogido bajo coacción económica? No tendría ningún sentido. O sea, las personas siempre escogemos dentro de las opciones que tenemos. Eso es la libertad. ¿De acuerdo? El ser responsable, la libertad es la capacidad de escoger, ¿de acuerdo? Y luego el responsabilizarte de tus elecciones. Eso para empezar. Para seguir, nosotras, vuelvo a repetir que una de nuestras demandas, exigencias, son alternativas laborales económicamente dignas para las personas que lo quieran dejar. Porque nosotros no queremos que haya nadie dentro del trabajo sexual que no quiera ejercerlo, porque entendemos que la sexualidad, tal y como se nos ha educado, es un tema delicado y complejo y por lo tanto personas que lo pasen mal en la prostitución no queremos que estén. Pero eso, a quien hay que pegarle el toque es al Estado, porque el Estado tiene medios económicos, sociales y políticos para garantizar esas formaciones, ¿vale? Incluso universitarias, y esas alternativas laborales. Nosotras, las putas, no tenemos esos medios. Por lo tanto, señalarnos a nosotras como responsables de que haya gente en la prostitución que no quiere estar, me parece un poco perverso, ¿vale? Y ahora yo voy a lanzar una pregunta. Realmente, planteaos a vosotras, ¿realmente creéis que habéis sido libres de escoger muchas cosas en vuestra vida? ¿No os han sido impuestas culturalmente? E incluso los parámetros que os ha dado el activismo para deconstruiros, ¿de dónde salen? ¿De acuerdo? Porque no sé, qué casualidad que la inmensa mayoría de la población será heterosexual y monógama, ¿no? Esto también está hecho en función de unas lógicas productivas y reproductivas. El mito de la libre elección no existe solo para nosotros, existe para todo el mundo. Y por lo tanto, ¿en qué punto nos situamos para hacer el extrañamiento con respecto a las decisiones y legitimarlas o deslegitimarlas? ¿En pro del status quo? ¿En referencia a esto? ¿En referencia a seguir defendiendo un status quo heteronormativo en el que toda sexualidad que se salga de ahí ya tiene que ser cuestionada y deslegitimada? Pues vaya feminismo radical, perdonad que os diga, pero bueno, vamos a seguir, perdón. Muy bien. Muchísimas gracias, Carolina y Miquel, por estos comentarios. Irene, Tamara, yo creo que ya podríamos pasar al debate en directo, porque preguntas hay muchísimas, pero podríamos estar 2 horas más. Muy bien.